Hola a todos, ¿cómo lo lleváis? Espero que muy bien. En esta semana 4, como veis, hemos comenzado un tema nuevo, el tema 9. En el tema anterior, el tema 8, nos habíamos dedicado al estudio de las funciones, únicamente a su estudio. Y en este nuevo tema nos vamos a dedicar a su representación, es decir, vamos a aprender a dibujarla. Bien, en esta semana solo vamos a trabajar con el apartado 1, funciones polinómicas, que básicamente las que vamos a ver van a ser las rectas y las parábolas. Las rectas y las parábolas ya las habíais visto en cursos anteriores, solo tenéis que repasarlas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a añadir nosotros en este apartado y que es completamente nuevo para vosotros es la representación de funciones definidas a trozos. Ya habíamos hablado un poquito de ellas en el tema anterior cuando vimos la continuidad, ¿recordáis? Ahora vamos a aprender a dibujarlas. ¿Estáis listos? Mirad, aquí os he puesto una bastante completa. Se leería así. F de x igual a x menos 3 cuando la x es menor que 0. F de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 cuando la x está entre el 0 y el 4. Y f de x es igual a 5 cuando la x es mayor que 4. Bien, pues lo primero que vamos a hacer para representar una función definida a trozos es precisamente identificar esos trozos y identificar también qué voy a dibujar en cada uno de ellos. Mirad, yo ya aquí lo tengo hecho ese trabajo. ¿Cómo se identifican los trozos? Mirando esta parte de la función. 0 y 4, esos son los valores límites en los que una función va a cambiar de una forma a otra. Aquí he dibujado mi eje de coordenadas, el eje Y y el eje X. En la X igual a 0 y en la X igual a 4 están los límites, es decir, la separación entre los diferentes trozos. ¿Cuántos trozos tenemos? Podemos ver que tenemos 3, ¿verdad? Pues ya os digo, primero identificamos cuáles son esos trozos y segundo, vamos a ver en cada uno de los trozos que voy a dibujar. En el que he dibujado yo de amarillo, en el que he coloreado amarillo, lo que voy a dibujar es la primera función, f de x igual a x menos 3. Y voy a identificar qué tipo de función es, para ya saber qué voy a dibujar ahí. Es una recta, ¿verdad? Porque la x está elevado a 1. Muy bien. En el verde, en el trozo verde, tengo y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Eso es una parábola, porque la x está elevada a 2. Y en el último trozo, que yo he coloreado de naranja, cuando la x es mayor que el 4, ¿veis? De aquí en adelante, ahí voy a tener igual a 5. Y igual a 5 también es una recta. Os recuerdo que eran rectas horizontales. Eran rectas que no dependían de la x. ¿Bien? Pues mira, una vez que los trozos están identificados, ahora ya voy a empezar a dibujarla. Aquí no he puesto los colores para poder dibujarla mejor. Mirad, 3 trozos, 3 tipos diferentes de ecuaciones, 3 dibujos diferentes. En la primera ya hemos dicho una recta, en este trozo una parábola y en este otro otra recta, que era horizontal puesto que no dependía de la x. Muy bien, pues recordamos cómo se dibujaba cada uno de estos elementos. Las rectas sabéis que se dibujan con 2 puntos. Vamos a averiguar 2 puntos de la recta. ¿Qué 2 puntos vamos a averiguar? Pues valdrían cualquiera cuando solo tenéis que dibujar una recta. Pero en este tipo de funciones definidas a trozos, que además de una recta vais a tener que dibujar otros elementos, pues nos vamos a dedicar a buscar los puntos que estén en los extremos de ese trozo. Por ejemplo, aquí tenemos una recta y aquí hay un extremo que no está definido, es decir, llegará hasta el infinito, hasta el menos infinito. Y aquí sí hay un extremo que está definido, que es cuando la x vale 0. Ahí sé que voy a cambiar de dibujo. Muy bien, pues ¿qué 2 puntos me interesa entonces averiguar en esta primera recta? Pues, por ejemplo, uno de ellos es cuando la x vale 0. A ver qué punto de y me sale. Y otro, pues el que yo quiera. El que yo quiera, siempre y cuando esté dentro de este trozo. Por ejemplo, cuando la x vale menos 1. Bien, pues averiguo esos 2 valores. Cuando la x vale 0 significa que aquí pongo un 0. La y entonces sale menos 3. Cuando la x vale menos 1 significa que aquí pongo un menos 1. Menos 1 menos 3, eso nos da menos 4.
Entonces, esta recta ya la podemos dibujar muy fácil. Pasa por los dos puntos estos que dibujo aquí, el 0, menos 3 y el menos 1, menos 4. ¿Lo dibujo? El 0, menos 3 es este de aquí y el menos 1, menos 4 es este punto de aquí. Con dos puntos ya puedo dibujar la recta. La recta es de esta forma. ¿Bien? Pues ya tengo una parte de mi función definida a trozo dibujada. Vamos a dejar la parábola para el final y voy a irme a esta otra recta que es muy sencillita. Y igual a 5. Igualmente, para dibujar una recta, hemos dicho que con dos puntos es suficiente. Pero esta recta además no depende de la X. Esta recta, la Y, en esta recta la Y siempre va a valer 5. Incluso en este extremo también. Entonces, sé que va a ser de esta forma. Y igual a 5. Todos los puntos de la recta tienen altura 5. Ya tengo dibujado estos dos trozos. Me falta el trozo de en medio. El trozo de en medio dijimos que era una parábola. Os recuerdo lo que hacía falta para dibujar una parábola. Eran estos 4 apartados de aquí. Conocer más o menos el sentido que iban a tener las ramas de la parábola, es decir, si horizontal o vertical, si hacia arriba, hacia abajo, o hacia arriba. Hallar el vértice, segundo apartado. Tercer apartado, los cortes con los ejes. Y este último apartado solamente lo añadimos si lo que estamos dibujando son funciones definidas a trozo. En este caso digo extremos, es decir, ¿cuánto valdrá los puntos de corte con esos extremos? En este caso los extremos son estas dos rectas, cuando la X vale 0, cuando la X vale 4. Estos son los 4 apartaditos que me convienen trabajar en la parábola. Bien, vamos a pasar un momentito de este dibujo para concentrarnos en eso, en el cálculo de la parábola, en todo lo que tenemos que hacer en ella. Hemos dicho 4 apartados, ¿verdad? 1. Sentido de la rama. El sentido de la rama lo averiguamos mirando el signo del coeficiente de la X al cuadrado. La X al cuadrado tiene de coeficiente un 1, positivo. Por tanto, tiene este sentido la rama, hacia arriba, de U. Segundo punto, hallar el vértice de la parábola. Os recuerdo cómo se hallaba el vértice de la parábola. El vértice es un punto que tiene su X y su Y. Pues la X la hallamos mediante esta fórmula, menos B partido 2A. Vamos a primero a identificar qué es la A, qué es la B y qué es la C, que no nos hace falta, pero si queréis también la podemos identificar. En esta parábola, la A es el coeficiente que tiene delante la X al cuadrado, que tiene un 1 positivo. El B es el coeficiente que tiene la X, que tiene delante un menos 2. Y la C es el término independiente que en este caso no nos sirve para nada. Bien, pues nos vamos a esta fórmula, menos B menos el menos 2, que ese es el valor de B, dividido 2 por la A. Esto nos da menos y menos, más 2 dividido entre 2 por 1, 2. Esto nos da 1. La X del vértice mide 1. ¿Cómo podemos hallar la Y? Pues nos vamos a la fórmula de la parábola y vamos a introducir donde vemos la X, el 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Esto es igual a 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2, menos 3. Esto nos da un total de menos 4, es decir, nuestro vértice es el punto 1, menos 4. Aquí lo tenemos. Bien, el tercer apartadito que nos habíamos formado era los cortes con los ejes. ¿Dónde se está cortando esta parábola? Con los ejes. Mirad, con el eje X se va a cortar en puntos que van a tener de Y igual a 0. La Y de esos puntos van a ser 0. Con este dato, lo único que tenemos que hacer es introducir en nuestra parábola, donde veamos Y, ponemos 0. ¿Y qué nos sale? Pues nos sale una ecuación de segundo grado. Al resolverla tendremos dos valores de la X. La resolvemos mediante la fórmula.
Esto nos da 2 más menos la raíz de 16, que es 4, dividido entre 2. Esto nos da dos valores de la x, uno sería el menos 1, otro sería el 3. Entonces, los cortes con el eje x serían 2 puntos. Nos vamos a escribir aquí el menos 1, 0 y el 3, 0. ¿Bien? Ahora llamo los puntos de corte, el punto de corte con el eje y. Os recuerdo que solo puede haber uno, como mucho. Si hay más, no estaríamos hablando de una función. Bien, el punto de corte con el eje y será un punto que va a tener de x el 0. El valor de la x de ese punto será 0, puesto que está en el eje y. ¿Qué le ocurre a todos los puntos que están en el eje y? Que no tienen x, que la x es 0. Entonces me voy a la parábola y donde veo la x pongo el 0. Igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Esto es igual a 0 menos 0 menos 3. Esto es igual a menos 3. Es decir, el punto de corte con el eje y es el 0 menos 3. ¿Bien? Y el último apartado nuestro. Vuelvo al dibujo anterior. Mirad. Como la parábola que yo voy a dibujar, que no sé cómo es, sé que va a estar por aquí en medio, está entre dos trozos. Como esa parábola está entre dos trozos, necesito saber dónde se corta con este extremo y dónde se corta en este extremo. Es decir, dónde empieza y dónde acaba mi dibujo. Este extremo recuerdo que era cuando la x valía 0 y este otro cuando la x valía 4. Pues esos son los dos puntos que aquí voy a calcular. Cuando la x vale 0, y aquí cuando la x vale 4. Bien, eso significa que donde veo la x pongo un 0. Ese ya lo tengo calculado aquí arriba. Es el 0 menos 3. Ahora cuando la x vale 4. Para eso, en la fórmula de la parábola donde veo la x pongo el 4. 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 3. Eso nos da 16 menos 8 menos 3. Y esto nos da 5. Por tanto, el otro extremo sería el punto 4, 5. Muy bien. Pues vamos a regresar a nuestro dibujo anterior para meter todos estos datos. Primero, si queréis, vamos a poner los extremos. El punto 0 menos 3 y el punto 4, 5. Vamos a irnos a nuestro dibujo anterior. El punto 0 menos 3 es este mismo. Coincide con el extremo de nuestra recta anterior. Y el punto 4, 5 hemos dicho, ¿sí? Igualmente coincide con la recta que hay en el último trozo. Es decir, en esta función definida trozo no hay saltos. ¿Lo veis? Muy bien, pues sabemos que empieza aquí y acaba aquí. Muy bien. Vamos a irnos al vértice. El vértice era el punto 1 menos 4. Lo dibujamos. 1 menos 4. Aquí. Muy bien, sabemos que la parábola va a ser algo así. ¿Lo veis ya? Otros puntos más. Ya hemos hecho el apartado 4 y el apartado 2. Y también el 1 porque sabemos qué sentido va a tener. Vamos a poner los cortes con los ejes. Con el eje Y se corta en el punto 0 menos 3. Ya lo tenemos aquí, el punto 0 menos 3, que coincide con el extremo. Con el eje X se cortan dos puntos, en el menos 1, 0 y en el 3, 0. Pero un 3, 0. Sería aquí y aquí. Pues podemos dibujar la parábola, este trozo no lo dibujaríamos, empezaríamos aquí, aquí está haciendo su mínimo y se viene hacia arriba, pasando por aquí y por ahí. ¿Veis? Así parece muy fácil, ¿verdad? Es cuestión de practicar. Confío en que no vaya a tener problemas. Muy bien. Pues hasta aquí la única clase de la semana, ¿vale? Si tenéis dudas ya sabéis que podéis estar comentándolas por el Enmodo, por esta plataforma,
Y nada, un saludo y muchísimo, muchísimo ánimo. Estoy viendo que estáis trabajando muy bien, viendo vuestros cuadernos. ¡Ánimo!